revisar el video. Bien, les presento. Hoy tenemos la presencia de un representante del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta es una agencia de la ONU y que se encarga del desarrollo internacional. El objetivo principal de esta organización es erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y la exclusión y ayudar a los países a alcanzar objetivos de desarrollo sostenible. El PNUD está presente en 170 países y territorios y se enfoca en las áreas que ya les comenté hace un momento, pero que se hace énfasis en que es el desarrollo sostenible, la gobernabilidad democrática, la consolidación de la paz y la resiliencia en el clima de los desastres. Les comento que Ana Grijalva, quien nos va a dar la charla hoy, es responsable de la exploración del laboratorio de aceleración del PNUD. Además, es un punto focal en la oficina de Ecuador para guiar el cambio digital y apoyar la implementación de soluciones digitales a favor del desarrollo sostenible. Anita, este es todo tu espacio. A medida que va pasando los momentos, van uniéndose más personas. Te damos la bienvenida también y agradecemos por estar este día acá. Muchísimas gracias, Adriana. Un saludo a todas y todos los presentes. Espero que este espacio lo encuentren útil. Voy a buscar hacerlo interactivo. Entiendo que ustedes ya están en un proceso para construir proyectos e iniciativas que den solución a ciertos retos y desafíos que ha planteado el Ministerio de Telecomunicaciones, Mintel. Y pues también aprovecho por la invitación y agradecer a Mintel en esta colaboración que tenemos entre ambas instituciones, Mintel y PNUD. Y dicho esto, quería compartirles del día de hoy información para que ustedes puedan pensar si es que dentro de su solución aplica o no el hecho de que utilicen herramientas digitales. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es una mezcla de la metodología de Design Thinking, que seguramente en este punto pues ya lo han podido aprovechar y están bastante familiarizados con ello. Y también algunas herramientas y algunos criterios para que ustedes puedan evaluar si es que su solución necesita o no aprovechar herramientas digitales. Entonces, dicho eso, pues arranco con la presentación. Como no somos muchos en sala, siéntanse por favor cómodos de alzar la mano, tomar la palabra, hacer preguntas en el transcurso de la presentación para que este espacio también sea más didáctico y puedan aprovecharlo de mejor manera. Como ya saben, mi nombre es Ana María, me pueden decir Ana, y con ello pues procedo a compartir la pantalla para arrancar con esta revisión de material. Ahí solo regálenme un segundo mientras hago el seteo. Listo. ¿Me podrían confirmar que ven una presentación que arranca por el título de Taller de Pensamiento Digital? Sí se ve. Perfecto. A ver, como les venía conversando antes, lo que vamos a entender hoy es si es que aplica o no en sus iniciativas y proyectos el aprovechar también herramientas digitales. No necesariamente todos los desafíos tienen por solución el aprovechar herramientas digitales. Esta es una variable más. Así que lo que vamos a conversar hoy es que amerita que ustedes también puedan incluir y considerar esto en su trabajo. Lo que vamos a aprender es una adaptación de un taller grande que provee el PNUD, sobre todo para fortalecer las capacidades de las instituciones, nuestras contrapartes con quienes trabajamos, de cara al tema de pensamiento digital. Aquí una primera pregunta que solemos hacernos es, ¿qué significa hablar de una solución digital o de herramientas digitales? Y quisiera que se fijen en la imagen que está en pantalla. Si ustedes tienen una interacción con una pantalla, en cualquier formato que ésta se presente, por definición estamos hablando de que están utilizando herramientas digitales. Aquí también quisiera hacer una segunda precisión de cara a algunos términos para que ustedes sepan quiénes son los equipos que normalmente componen un esfuerzo o un trabajo para generar una herramienta digital. Tenemos por detrás de la pantalla al desarrollador, son las personas que generan los códigos fuente que vamos a aprovechar para nuestras herramientas digitales.
Tenemos a los costados el Product Manager, que básicamente genera este puente o este lenguaje entre el usuario, que no sabe de programación, pero que puede escribir en palabras cómo quiere interactuar con la herramienta digital o qué quiere que la herramienta digital haga, y luego el desarrollador que está por detrás. Esto es lo que les quería mostrar en este momento, y recuerden aquí que desde el punto 1 estamos hablando de la inclusión del usuario en el diseño. Este mensaje lo voy a profundizar a lo largo de esta presentación. Ahora, como les comenté antes, vamos a aprovechar esta conocidísima metodología en temas de innovación que se llama Design Thinking o pensamiento de diseño. Toma otros nombres como Human Centered Design Methodologies, el doble diamante. Finalmente, todos estos conceptos llevan a la misma raíz e independiente del número de pasos, pueden llegar a veces a ser 4, a ser 5, exactamente tienen la misma lógica por detrás y el mismo fondo, todas estas metodologías. Estas metodologías se basan en que hay que definir bien el problema, luego hay que idear sobre el problema que hemos identificado, hay que llevar las ideas a las manos haciendo prototipos y finalmente hay que testear sobre estos prototipos. ¿Cuáles son las ventajas de pensamiento de diseño? Principalmente son dos. La primera es que son ágiles y se pueden hacer de manera costo efectiva y, digamos, en poco tiempo. Y la segunda es que facilita llevar las ideas a las manos y esto nos permite saber si es que lo que estamos pensando o creando va a funcionar o no va a funcionar en el largo plazo. Aquí quisiera compartirles rápidamente cuál es el mandato digital que manejamos desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Y como ven, quiero arrancar con esta frase de nuestro administrador a nivel global. La transformación digital no se trata solo de tecnología, se trata de las personas. Se trata de aprovechar la innovación para abordar los desafíos complejos que enfrenta nuestro mundo y desbloquear nuevos caminos para el desarrollo. De este mensaje quisiera que se queden con el hecho de que cuando hablamos de transformación digital, normalmente este es un proceso que acompaña una transformación de fondo en el que las personas son el centro de este tema. Aquí voy a navegar rápidamente sobre, digamos, transformación digital y el rol que tiene el PNUD en este trabajo. Dentro de nuestro plan estratégico que se construye cada 4 años, en el plan estratégico que se está por cerrar el próximo año, la digitalización es uno de los habilitadores que nos permiten alcanzar estas soluciones emblemáticas como nuestro trabajo en pobreza y desigualdad, gobernanza, resiliencia, medio ambiente, energía e igualdad de género. Además, desde el PNUD tenemos una estrategia digital que se plasma a través del diagrama que ustedes pueden ver a su lado derecho. Y básicamente el mensaje fuerza que recoge nuestra estrategia digital es que para poder insertar una solución digital dentro de un ecosistema, cual fuera este, necesitamos obligatoriamente trabajar en todas estas dimensiones de manera simultánea. No podemos ingresar una solución digital a un entorno que no está habilitado para sostenerla. Tenemos que trabajar en temas de infraestructura, en fortalecer las capacidades de gobierno, en el aprovechamiento de las revoluciones que ya tenemos a favor, como por ejemplo en datos abiertos, el no generar tecnologías desde cero, sino más bien entender lo que ya está generado por el sector privado y trabajar de manera cercana con las empresas y poner a las personas como el fin último de estas herramientas digitales, pero también como las protagonistas de todos estos cambios desde el inicio del diseño. Quiero dejar con ustedes que sí es importante cuando hablamos del uso de herramientas digitales tener presente que hay estándares y principios que debemos seguir. Les invito a todos los presentes a que puedan guiarse en su trabajo aprovechando los estándares digitales que pone el PNUD a su disposición. Si ustedes googlean literalmente PNUD, estándares digitales, les van a aparecer estos 10 estándares digitales que les invita a pensar a modo de checklist si es que su solución incorpora o no incorpora estas variables. Aquí hay algunos mensajes claves del rol protagónico que tiene el PNUD en ser un socio estratégico en tema de transformación digital, y es la mirada desde la cual trabajamos en el fortalecimiento de nuestras contrapartes.
Ponemos a los derechos humanos en el centro de esta transformación. Cuando hablamos de transformación digital, tiene y debe ser con un enfoque inclusivo y de género. Y evidentemente todo lo que logremos alcanzar debe proteger los derechos de las personas y fortalecer los ecosistemas digitales locales ya existentes. Ahora, vamos a arrancar aquí con la metodología de pensamiento de diseño. El primer paso es definir el problema. Les quisiera leer esta cita. Esperanza no es lo mismo que el optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido independiente de cómo resulte. Me parece esta una gran cita porque nos invita a poner peso, no necesariamente en el resultado de que este tiene que ser positivo, sino valorar que el pensamiento lógico que estuvo detrás de la estructura de esta solución tenía sentido por sí sola. Aquí quisiera arrancar mencionando pensamiento de diseño, metodología de doble diamante, como les mencioné al inicio, todo es lo mismo. Y el primer momento del tema de doble diamante es justamente el poder describir. En ese sentido, necesitamos explorar el problema para tener claro que sí estamos sirviendo a quienes lo necesitan y que estamos atendiendo las causas del problema. Aquí voy a meter una siguiente metodología, un siguiente concepto metodológico que es System Thinking o pensamiento sistémico. Y estos son los mensajes claves con los que yo quiero que ustedes se queden cuando mapean el problema y tratan de entenderlo. Primero, cuando entiendan un problema, traten de entenderlo dentro de un sistema y no de manera aislada, para que ustedes tengan certeza que al trabajar sobre ese problema, en efecto, están utilizándolo como un punto palanca. ¿A qué me refiero con ello? Si ustedes se fijan en el diagrama que tenemos a la derecha, voy a poner ahorita el cursor, por ejemplo, sobre este problema que ven aquí en naranja. Si yo trabajo en este problema, cuando yo muevo los resultados de este problema, si ven el alcance o el impacto que tiene en el sistema va a ser menor que si trabajo, por ejemplo, en los nodos centrales de este sistema. Si es que trabajo en el problema que está dentro de un círculo verde, quiere decir que cuando yo trabaje a ese nivel y tenga resultados, entonces, si ustedes diagraman esto, hay una plataforma que se llama Humi.io, les recomiendo que la puedan utilizar. Si ustedes diagraman esto y en su plataforma mueven la bolita, van a ver cómo se jala absolutamente todo el sistema, dependiendo de hacia dónde la muevan. Entonces, la invitación aquí es, uno, entender los problemas como parte de un sistema, y dos, cuando hayan mapeado el sistema, tratar de abordar los problemas que sobre todo generan mayor impacto en el sistema, eso les llamamos puntos palanca y no necesariamente puntos que estén a la periferia de este sistema. Aquí también es importante que ustedes sepan que cuando mapean un sistema, la idea es tener suficiente información, pero no necesariamente hacerlo suficientemente complejo como para que no se entienda lo que hemos diagramado y tratamos de ver de manera visual. Entonces, es un punto medio entre sentirnos satisfechos con la información que hemos ingresado, teniendo presente que no está ahí todo y absolutamente cada detalle, porque en efecto se volvería ilegible lo que estamos construyendo. Ahora, si construyo sobre lo que les mencioné antes y el marco de trabajo que invita a tener el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre Transformación Digital. Dentro del mapeo de su sistema, ustedes deben considerar elementos como: ¿existe un entorno habilitador que en efecto me permite trabajar a nivel de la infraestructura para mi solución? ¿Cuáles son las políticas de gobierno o cómo se van a juntar las capacidades y los servicios públicos a lo que estoy generando? ¿Cómo la regulación está a favor de lo que estoy promoviendo? ¿Qué tecnologías ya existentes están allá afuera que yo pueda aprovechar? ¿Y cómo estoy incluyendo al usuario no solo como un fin último de mi trabajo, sino adicionalmente desde el inicio? Entonces, les invito a que cuando ustedes trabajen en mapear su problema de manera sistémica, adicionalmente consideren estos elementos para que tengan certeza si es que su herramienta digital en efecto tiene un entorno habilitador que la va a sostener en el tiempo. Aquí les doy algunos tips, lo que ustedes pueden hacer con sus equipos para arrancar este ejercicio de mapeo del sistema es, en primero,
trabajar con identificar las principales causas de su problema. Entonces, aquí ustedes se van a preguntar 5 veces la pregunta ¿por qué? Entonces, les voy a dar un ejemplo. No va a llegar al nivel 5 de esta pregunta porque en realidad toma un buen tiempo de trabajo el poder decir 5 veces por qué. Pero, por ejemplo, que nos planteemos como un problema el tema de que en la ciudad de Quito no se recicla y que este es un mal manejo de residuos. Entonces, primera línea de problema, ¿verdad? En la ciudad de Quito no se recicla. Y nos preguntamos, ¿por qué? Porque no hay regulaciones municipales. ¿Por qué? Porque no hay una estructura municipal que pueda aprovechar una separación de residuos. ¿Por qué? Porque hay intereses de los servicios de botaderos para que se pague por peso y no necesariamente hay interés de que reduzca la carga de residuos. ¿Por qué? Y ustedes cuando hacen 5 veces esta pregunta van a llegar a un nivel suficiente de causas detrás de ese problema. Y luego lo abren a modo de árbol, ¿verdad? El primer por qué es porque no hay regulaciones municipales, entonces habría que investigar dentro de la normativa de la ciudad. ¿Por qué? Porque ese es el caso y qué mecanismos como ciudadanos tenemos para incidir en que sí hayan regulaciones. El segundo nivel era sobre el tema de los botaderos. Ahí habría que entender mejor cómo funcionan estos espacios, cuáles son los intereses detrás, qué tanto es público, qué tanto es privado, etcétera. Entonces, eso les quería dejar como una parte aplicable para que ustedes comiencen a construir este sistema. Y el segundo paso es que una vez que hayan hecho, digamos, este árbol de problemas, preguntándose 5 veces por qué, y lo plasman todo en este diagrama de System Thinking, nuevamente les comento el nombre, la plataforma que pueden usar de manera gratuita es humo.io. ¿Van a quiénes? ¿Quiénes están a cargo de estos problemas que hemos identificado? Entonces ahí ustedes traten de no dejarlo general como sociedad civil o gobierno, sino traten de darle nombre y apellido a esos actores. Entonces, si hablamos de gobierno específicamente dentro del municipio de Quito, ¿quién? ¿Quién se encarga de los residuos? ¿Cuáles son los principales botaderos que tenemos en la ciudad? Nombramos y enlistamos todos los botaderos. ¿Quiénes son las personas que están a cargo de esos botaderos? Nuevamente, con nombres y apellidos. ¿Son empresas privadas o no? ¿Son grandes grupos económicos o no? Ese tipo de información es la que les va a permitir a ustedes entender mejor cómo entrar dentro del sistema, porque estamos entendiendo a los actores que son claves para esto. Y el tercer paso es saber si es que de cara a su problema ya existen tecnologías que se están utilizando. Por ejemplo, hay el aplicativo de la Fundación Recibesi que te permite entender mejor cómo poder reciclar. Hay algunas otras soluciones que también te guían en el tema del reciclaje y cómo poder hacer un mejor uso de tus residuos de cara al desecho de ellos en la ciudad de Quito. Entonces, sería importante que ustedes mapeen las soluciones que ya existen a nivel de tecnologías y cuáles son los productos digitales que cada una de estas soluciones ya da. Entonces, en este punto 3 es importante, uno, no inventar el agua tibia, no van a ser los primeros que tengan una idea de cara a ¿por qué no nos inventamos un aplicativo que cuando escaneas un tipo de residuo te diga cómo poderlo desechar y te conecte con las diferentes opciones que hay en la ciudad de Quito? Ya hay algunas opciones de cara a ello. Entonces, habría que identificar cuáles son, qué es lo que ofrecen, sirve o no sirve. Si es que sí sirve, ¿qué valor agregado puedo dar? O a lo mejor, ¿cómo me puedo aliar con estas organizaciones? Y si es que no sirve, ¿qué nuevo producto podría generar yo para agregar valor a algo que no existe dentro de este ecosistema de soluciones digitales? Y ahorita, dentro del paso 3, también ya hablé del paso 4, que es reconocer los problemas vinculados a las tecnologías, como por ejemplo, si es que hacemos un aplicativo móvil, necesitamos que la ciudadanía tenga ciertas características en cuanto a la capacidad de procesamiento de información de su teléfono. Sabemos que en Quito, estoy inventándome las estadísticas, el 15% de la población únicamente tiene un teléfono inteligente que podría aguantar nuestro aplicativo. Eso quiere decir que de repente su solución que era brillante, el público que tiene para que sea aprovechada es del 15% en la ciudad, si es que el 15% en efecto se descarga el aplicativo y lo utiliza.
Entonces, sí es importante que ustedes comiencen a entender cuáles van a ser las limitaciones si es que incluyen herramientas tecnológicas como parte de su solución. Antes de pasar a este siguiente punto, no sé si es que hasta aquí hay alguna reacción, alguien quiera tomar la palabra. Si no, sigo. Ok. El siguiente momento, la lógica del doble diamante sería parecida, digamos, a un ejercicio respiratorio que hacemos como personas de inhalar y luego exhalar. Entonces, en el inhalar, expandemos. Por eso hace un momento, para definir el problema, hay que entender el sistema que está, en el cual está involucrado. Y luego en el exhalar, definimos, apuntamos. Y en este punto, una vez que nos dimos el trabajo de entender el problema dentro de un sistema, con todo lo que les mencioné antes, ahorita vamos a tratar de definir y de decir exactamente en lo que vamos a trabajar. Entonces, no nos podemos quedar con la premisa que compartí hace un momento de, en la ciudad de Quito no hay posibilidad de reciclar los residuos. Eso no es un problema. Eso es demasiado grande para poderlo trabajar a nivel de problema. Entonces, aquí les voy a compartir cómo ustedes pueden tener un problema que no sea ni muy amplio ni muy conciso. Cuando ustedes son muy concisos, quiere decir que no se están dando la oportunidad de realmente idear sobre ese problema, sino que están de entrada diciendo cuál va a ser la solución. Cuando ustedes son muy amplios, no van a tener facilidad en identificar qué tienen que hacer o cuáles son los siguientes pasos para poder atender su problema. Así que aquí hay otro tip. Les dejo esto para que hagan con sus equipos de trabajo este ejercicio de declaración de problema. Tienen que construir una frase en la que ustedes puedan decir quién, dónde, qué y por qué. Les voy a leer este ejemplo. El problema es que las y los adolescentes, ahí está el quién, de las zonas rurales, el dónde, carecen de conocimiento y habilidades digitales. ¿Qué es lo que carecen o cuál es la falla? Debido a, y ahí va el por qué, la falta de infraestructura y acceso a la educación digital. Si ustedes se percatan, aquí estamos hablando de los y las adolescentes. Entonces, ya estamos trabajando con un grupo etario preciso. No estamos hablando de la ciudadanía, de la población del Ecuador, sino de adolescentes que tienen un rango de edad entre 12 a 19 años. Ese va a ser nuestro grupo de trabajo. Estamos hablando de zonas rurales. Por ejemplo, yo aquí incluso iría un paso más en definir zonas rurales de dónde. De la sierra, de la Amazonía, de la costa, porque en efecto, al ser un país con varias regiones y muchísima interculturalidad, va a facilitar que yo tenga bien identificado quién es mi usuario, qué características tiene, cómo piensa mi usuario. ¿Qué pasa con este grupo etario que hemos identificado en zonas rurales? Es que carece de dos cosas, de conocimiento y habilidades digitales. Entonces, de entrada ya tenemos algunos elementos que estamos jalando de nuestro ejercicio de mapear el sistema para poder identificar cuáles son los dos principales elementos que inciden en este grupo poblacional y que creemos que son prioritarios. Aquí la idea del qué no es hacer una lista de 20 variables, sino decir, creo que estos dos temas son los más importantes cuando hablamos de este problema. Y el mismo ejercicio para el por qué. ¿Por qué pasa que los adolescentes en zonas rurales carecen de conocimiento y habilidades digitales? Aquí también en el por qué el objetivo no es enlistar todo, sino más bien priorizar y decir, de todo lo que hemos identificado cuando mapeamos el sistema de este problema, estos son las principales causas que vemos que quisiéramos trabajar y sobre los que vamos a tener incidencia porque hacemos punto palanca en el sistema. Luego de que ustedes tengan su frase, el segundo paso es ponerlo a modo de pregunta. ¿Cómo podríamos? ¿Por qué sirve ponerlo a modo de pregunta? Porque esto les va a guiar y les va a facilitar la sesión de ideación que ustedes tengan con sus equipos de trabajo. Es importante hacernos preguntas correctas para tener soluciones que sirvan. Entonces, es muy necesario que ustedes hayan pasado un buen tiempo identificando el problema en el sistema, achicándolo a modo de una declaración, que fue lo que acabamos de ver antes, y luego poniéndolo a modo de pregunta. Y aquí les dejo este siguiente ejercicio para que ustedes lo puedan hacer con sus equipos.
Una vez que ustedes tienen bien identificado su problema, van a estar en la capacidad de trabajar a nivel del usuario arquetipo. Este usuario no necesariamente existe, sino que ustedes se lo están inventando. Lo idóneo es que en realidad ustedes incorporen usuarios del problema que hayan identificado en el proceso de creación de su solución. Es decir, que si yo estaría trabajando para responder a esta pregunta de cómo podríamos que los adolescentes de las zonas rurales tengan conocimiento y habilidades digitales considerando una falencia en infraestructura y ausencia de educación digital, yo tendría que trabajar con adolescentes de las zonas rurales para que cuando haga este ejercicio en realidad yo converse con ellos, los entreviste y construyamos de manera conjunta lo que necesitamos tener como solución. Aquí quisiera hacer hincapié que cuando uno habla de metodologías centradas en el usuario, no significa que le voy a usar al usuario para sacarle información. No. Lo que significa trabajar en metodologías centradas en el usuario es que ustedes van a incluir en el usuario en su proceso de trabajo como un aliado estratégico, como una contraparte importante que tiene voz y voto y que va a participar de esto y también debería beneficiarse de lo que obtengamos al final de nuestro proceso. No solo a nivel de la solución, sino otro tipo de beneficios que el equipo finalmente tenga acceso. Por ejemplo, otro beneficio que hubiera podido, si es que ustedes ya estarían haciendo esto, sus usuarios deberían estar invitados a esta charla, porque como son parte del equipo y todos como equipo estamos fortaleciendo nuestras herramientas y conocimientos, ellos deberían estar también en este taller. A eso me refiero también por otros beneficios. Cuando nuestro usuario está incluido en el proceso, lo importante es ser empático y que se entienda que lo que esos nos tienen que compartir es desde la expertise. Aquí rompemos el paradigma de que los expertos, por ejemplo, en temas de reciclaje van a ser únicamente las personas que siguieron maestrías o PhDs o que trabajan en el área de temas de manejo de residuos. Sí, eso es cierto. Sin embargo, eso no quita o desamerita el conocimiento que manejan las recicladoras base, que muchas veces vemos en nuestras calles y que trabajan constantemente en este trabajo. Qué mejor que ellas para que nos digan cómo funciona el tema del reciclaje en la ciudad de Quito. Así que una vez que ustedes han incluido e identificado a sus usuarios en el problema que van a trabajar, generan esta ficha en el que van a extrapolar la experiencia de su usuario para que funcione como un arquetipo. Entonces, por ejemplo, hacen un dibujo de su usuario, le dan nombre, edad, sexo, cuáles son sus roles. Este usuario es jefe o jefa de familia, este usuario es adolescente y aún está dentro de su núcleo familiar, estudia, no estudia, en qué trabaja, cuáles son sus roles a nivel social dentro de su familia y también de su comunidad. Si nos vamos luego al siguiente cuadro, aquí lo idóneo es poder tener una conversación con el usuario y poder describir de manera rápida cómo es un día en la vida de este usuario. ¿A qué hora se levanta? ¿Se levanta a las 5 de la mañana? ¿Se levanta a las 8 de la mañana? Después de levantarse, ¿qué tareas debe atender en casa? ¿Cómo es su trabajo? Si es que está estudiando y trabajando, solo estudiando o solo trabajando, ¿cómo es su día a día? ¿Cuáles son sus responsabilidades en casa? ¿Cómo es su rutina? Toda esta información es la que queremos tener cuando hablamos de un día en la vida de esa persona. Y una vez que hablamos de esto, podemos fácilmente identificar sus necesidades de cara al problema que estamos tratando de resolver. Recuerden que todo este trabajo con el usuario no es sobre la persona, es aprovechando que la persona esté incluida en nuestro proceso para levantar un arquetipo que tiene que ver con nuestro problema. Entonces, cuando hablamos de necesidades, no hablamos de todas las necesidades del usuario, hablamos de las necesidades del usuario conectado al problema que buscamos resolver. Cuando hablamos de las motivaciones del usuario, lo mismo, no son las motivaciones en general de la vida, sino esas motivaciones que están vinculadas al problema que tratamos de resolver. Aquí pensamos también en esta otra metodología de Behavioral Insight o cambio de comportamiento, en el que básicamente identificamos a través de la motivación o qué le mueve a esa persona, cómo generamos soluciones que tengan mayor acogida o mayor aprovechamiento, porque también vamos desde la motivación de los usuarios.
Y por último, hacemos esta parte de levantar información sobre el uso de tecnología y alfabetización digital que tiene su usuario. ¿Tiene o no tiene aparatos digitales? ¿Tiene o no tiene conectividad? Si es que sí, ¿en dónde, a qué horas, en qué lugares? ¿Cuál es la capacidad de su aparato digital? Etcétera. Este es el tipo de información que les sugiero que ustedes puedan levantar. Con esto cerramos el capítulo 1, que es identificar el problema. Como se dan cuenta, es bastante exhaustivo. Pasamos de un pensamiento sistemático a identificar una declaración de problema y a trabajar con el usuario para entender mejor sus necesidades y motivaciones. Me muevo al siguiente paso de esta metodología, que es el idear. Y en el idear les dejo con esta frase. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, mientras que la imaginación no tiene límites. Y si nos movemos también a la parte del doble diamante, aquí la idea es desarrollar. Entonces, en esta lógica de inhalar y exhalar, inhalamos otra vez, recogiendo y pensando en varias ideas que nos puedan servir. Aquí quisiera romperles el paradigma de que ciertas personas son creativas y otras no. Al igual que muchas cosas en nuestras habilidades blandas y duras, el ser creativo es algo que se puede mejorar y practicar diariamente, así como cualquier ejercicio que hagamos. Entonces, una forma de activar nuestra creatividad es que ustedes escogen 2 objetos random, en este caso un zapato, una mariposa, puede ser un arco de boli, el tejado de una casa, lo que ustedes quieran, y se dan como equipo 1 minuto para identificar 20 similitudes entre el zapato y la mariposa. Y la idea es que cuando ustedes compartan esto, practiquen 2 cosas. 1, están calentando motores para ser creativos. Y 2, se asombren o más bien acojan desde un lugar positivo las diferentes ideas que tienen sus colaboradores. Aquí lo importante es tener escucha activa y eso es, para ello tienen que no juzgar, y más bien sumar. En vez de decir no, pero decir sí a tu idea, tiene sentido, suena interesante y también. Y agregar nuevas ideas. Si ustedes hacen este ejercicio tal cual como les estoy indicando, van a ver los resultados maravillosos que les da. Otra forma de generar ideas es, 1, calentar motores para la parte creativa. 2, hacer un ejercicio de perspectiva y decir, aquí están algunos personajes importantes de nuestra historia ecuatoriana, y decir, si es que yo fuera uno de ellos, por ejemplo, Tránsito Amaguaña, ¿cómo resolvería este problema? ¿Qué pensaría Tránsito Amaguaña para resolver este problema? Entonces, la lógica aquí es usar diferentes sombreros y pueden utilizar perfiles de personajes históricos para que digan, ok, Tránsito Amaguaña pensaba de esta manera, trabajó en esto, seguramente ella pensaría de tal manera. Matilde Hidalgo de Procel, que fue la primera mujer votante en el Ecuador, ¿cómo pensaría? ¿Cómo abordaría este problema? Y esto también les va a facilitar tener riqueza en las ideas que ustedes generen, porque van a tener variedad en el pensamiento y en el lugar desde donde vienen esas ideas. Una vez que recogen todas esas ideas, tienen que priorizarlas como equipo y decir, a ver, somos 5 personas en el equipo, cada uno saca una lista de ideas. Cuando esa persona acaba con su lista, escoge unas 2 o 3 que le parecen potentes y comparte con su grupo de trabajo esas 2 o 3 ideas ya priorizadas a nivel individual. A nivel colectivo, sobre esa piscina de ideas que vamos a tener para seleccionar y jalar de ahí la que más nos guste o fusionar ideas, vamos a construir un ejercicio de ideación. Entonces, ¿recuerdan que ya hicimos antes una declaración de problema? Ponemos aquí la declaración de problema de manera positiva. Luego ponemos aquí cómo nuestra idea va a resolver los porqués que identificamos de nuestro problema. Y finalmente, ¿cuál va a ser ese entorno que debe asegurarse que existe para que nuestra idea funcione? Entonces, voy a leer cómo queda esto de cara al ejemplo que estábamos viendo antes. La declaración en positivo. Los adolescentes de zonas rurales adquieren conocimientos y habilidades digitales mediante el acceso a infraestructura y educación digital.
Propongo implementar una estrategia integral que aborde tanto la disponibilidad de recursos tecnológicos como la calidad de la educación digital. Aquí está la idea sobre la cual va a trabajar este equipo, ¿verdad? ¿Cómo resuelve esto los porqués que identificamos antes? Esto implicaría la mejora de la infraestructura tecnológica en áreas rurales, garantizando la conectividad a Internet y el acceso a dispositivos digitales. Además, se desarrollarían programas de educación digital adaptados a las necesidades locales, proporcionando a los adolescentes capacitación en alfabetización digital, habilidades informáticas y seguridad en línea. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos diciendo que nuestra solución va a ser una estrategia integral que aborde el tema de falta de acceso a infraestructura y educación digital. Y cuando ustedes desmenuzan esto para resolver el por qué, estamos diciendo que en infraestructura tecnológica nos vamos a centrar en dos cosas, en conectividad a Internet y en acceso a dispositivos digitales. Sobre eso va nuestra solución. Y que en educación digital vamos a centrarnos en tres cosas: mayor alfabetización digital, habilidades informáticas y también seguridad en línea. Pero para todo esto necesitamos un entorno que asegure que nuestra solución va a funcionar. Y ese entorno es el siguiente. Esta estrategia se complementaría con la formación de docentes y facilitadores locales, así como la promoción de la participación comunitaria para asegurar un impacto sostenible en el desarrollo de habilidades digitales de los adolescentes rurales. Entonces, para culminar con su ejercicio de ideación, ustedes ya hicieron un ejercicio individual. Cómo individuos priorizan sus mejores ideas. Esas ideas se conversan en equipo, se seleccionan las mejores, se fusionan y después generan esta declaración de ideación en la que conectan su problema con su idea, dando ya detalles y mencionan cuál va a ser el entorno que va a habilitar que todo esto pase. Con esto cierro el segundo momento de ideación y paso al tercer momento, que es prototipar. Aquí les leo la siguiente frase: la clave del éxito es comenzar antes de que estés listo. Esto nos invita a entender que prototipar no es testear o sacar nuestra solución cuando está siguiendo lo que estamos viendo en pantalla en un aplicativo móvil, sino más bien desde el inicio, antes de estar listo, ya vamos a prototipar, ya vamos a testear y vamos construyendo sobre la marcha. Otra frase célebre que se utiliza para hablar de prototipar es pensar con las manos. Aquí nos vamos a la parte del diamante que nos facilita generar prototipos. Y aquí quisiera que ustedes se queden con esta idea cuando prototipen. Si una imagen vale más de 1000 palabras, un prototipo vale más de 10,000 reuniones de trabajo. Llevar una idea al mundo real. No nos interesa quedarnos con la idea, sino llevarla al mundo real y comenzar a prototipar sobre ella. Para eso les sugiero el siguiente ejercicio, que lo hagan como equipo. Aquí ustedes lo que van a hacer es la trayectoria del usuario. Antes ya levantamos una ficha arquetipo de nuestro usuario, incluyendo al usuario como parte sustantiva de nuestro equipo de trabajo. Y en la trayectoria de usuario lo que vamos a identificar son los grandes pasos que el usuario debe seguir para que en efecto utilice nuestra solución. Y aquí quisiera darles ejemplos de los supuestos que hacemos cuando generamos la trayectoria del usuario. La idea aquí es identificar al menos unos 10 a 15 pasos que sean suficiente, que no sean muy macro, pero que tampoco nos dé el detalle micro, sino que recoja los momentos esenciales de la solución que estamos generando para nuestro usuario. Les quiero dar un ejemplo de cómo se puede hacer esto bien o cómo se puede hacer esto mal. Y aquí les quiero hablar de una misma solución que se aplica para mujeres emprendedoras artesanas. La primera solución se aplicó en Marruecos, la segunda solución se aplicó en Bangladesh. Y detrás de esta solución está el mismo escenario. Son mujeres emprendedoras de bajos recursos económicos que generan artesanías y queremos que tengan acceso al mercado internacional. Entonces, quienes estaban generando estas intervenciones, se les ocurrió que para hacer que estas mujeres vendan al mercado internacional, asumiendo que van a tener un mejor precio por su trabajo, les vamos a dar teléfonos y con eso ellas van a poder conectarse en plataformas de mercado de e-commerce que trabajen a nivel internacional por fuera de sus países y también dentro de sus países. Ahora,
Vinculado esto a la trayectoria del usuario, ¿verdad? Les voy a compartir cómo se puede hacer esto bien o mal. El caso de Marruecos es el ejemplo de que esto se hizo mal. Caso de Bangladesh es que esto sí se hizo bien. En el caso de Marruecos, identificaron a estas mujeres y les dieron teléfonos. Entonces, en ningún momento este equipo se sentó a hacer la trayectoria del usuario para entender cómo va a ser la inserción de esos teléfonos para estas mujeres, cómo estas mujeres a través de sus teléfonos van a acceder a plataformas de e-commerce, cómo van a gestionar la información que cargan en las plataformas de e-commerce, qué habilidades adicionales les falta para poder hacerlo diariamente o semanalmente, etcétera, etcétera. Entonces, el problema que tuvieron es que una vez que les dieron los teléfonos a estas mujeres, el primer problema, sin ahondar en todos los problemas adicionales, es que los teléfonos hablaban francés y estas mujeres no. Estas mujeres, al ser marroquíes, hablaban otra lengua que no es francés, tampoco era árabe, era un dialecto específico de este país. Y pues básicamente no les sirvió de absolutamente nada la entrega de estos teléfonos y no cumplió con el fin de esta iniciativa de, a través de los teléfonos, vamos a lograr hacer que estas mujeres vendan sus artesanías en un mercado internacional. Les voy a contar ahora cómo se hizo esto bien en Bangladesh, si es que ustedes hacen bien su trayectoria del usuario. Ana, estamos pasados ya de tiempo. No sé si podríamos cortar un poquito. ¿Sí? A ver, en la trayectoria del usuario, aquí quisiera compartirles que ustedes tienen que identificar cuáles son las acciones esperadas por su usuario, cuál es el supuesto detrás de esta acción, o sea, es decir, el usuario va a hacer exactamente lo que ustedes esperan o no, y aquí contextualizar ese supuesto y finalmente de cara a ello hacer una intervención. Entonces, les voy a compartir esto rápidamente. Aquí lo que esperaban es que una vez que les daban estos teléfonos a las mujeres de Bangladesh, ellas puedan comprar un SIM. Esa era la acción esperada. Esto quiere decir que esta mujer va a la tienda para hacer la compra y que finalmente pone el SIM dentro de su teléfono. Los supuestos detrás de esto es que primero, en Bangladesh no causaría problemas si es que dentro del núcleo familiar la mujer tendría un teléfono para que en efecto pueda comprar un SIM. El segundo supuesto es que en efecto en Bangladesh la mujer tendría fácil acceso a la tienda que vende un SIM y el dinero para poder hacer la compra. Y finalmente, el tercer supuesto es que efectiviza la compra e ingresa la tarjeta SIM en su teléfono. Ahora, ¿cuál es el contexto de Bangladesh? Y es que en núcleos familiares de mujeres artesanas con bajos ingresos, la dinámica familiar tiene una dinámica de poder del esposo sobre la mujer y esto quiere decir que el marido no está de acuerdo con que haya un segundo teléfono en la casa. Segundo, el marido normalmente es quien hace las compras en las tiendas más alejadas de donde residen para poder conseguir el SIM, no las mujeres. Y tercero, dado que el marido inicialmente no estuvo de acuerdo con que haya un segundo teléfono en la casa por dinámicas de poder, él es el que tiene la capacidad de hacer la compra y el dinero, pues no hace la compra de la tarjeta SIM. Quiere decir que si no abordamos todos estos supuestos desde nuestra intervención, otra vez llevamos a una solución fallida. Por ende, ¿qué sí tenemos que hacer? Desde la intervención, primero, tienen que haber mujeres promotoras que en los hogares faciliten tener esta conversación de por qué un segundo teléfono es bueno y por qué esto más bien fortalece la dinámica del hogar y del núcleo familiar. Otra cosa que podemos hacer como la intervención, solventemos este problema de que el marido tiene que ir a la tienda y tener la voluntad de comprar la tarjeta SIM. Más bien, tenemos mujeres promotoras que además de tener esta conversación en los hogares, a la vez venden la tarjeta SIM in situ en el hogar en ese momento. Y por ende, lo que acabamos obteniendo es que las mujeres tienen sus teléfonos celulares con tarjeta SIM dentro de ellos. Voy a cerrar en un minuto más. Entiendo que habían 30 minutos para exponer, pero en todo caso lo cierro ahorita. A ver, entonces, cuando ustedes prototipan, lo que tienen que identificar es cuáles son supuestos sobre los que tenemos un punto crítico y no tenemos información. Entonces, ustedes generan un cuadro de este estilo en donde ponen conocido y desconocido, crítico y no crítico,
y colocan sus supuestos dentro del cuadrante respectivo. Lo que van a prototipar son todos los que caigan en esta categoría, que es decir, no tengo información sobre esto, no sé qué va a pasar, y es crítico que yo entienda qué va a pasar para que en efecto mi solución funcione. Aquí nuevamente es la trayectoria del usuario que les estaba mencionando hace un rato, que les invito a hacer el ejercicio, pero ya una vez entendido cómo hacerlo de buena forma, identificar estos supuestos, el contexto y por ende la intervención que debe acompañar. Y el último paso de esta metodología es testear. El prototipo es la oportunidad de dar vida a tus ideas y verlas evolucionar. Como les mencionaba antes, no hay necesidad de llegar a este nivel de maduración de su prototipo para testear, sino que en efecto pueden testearlo desde este momento. Por eso el prototipaje en realidad es algo bastante costo efectivo. Basta que ustedes tengan papel, papelotes, cartón, algo con que escribir y están listos para armar su primer prototipo. Como estamos hablando de la inclusión de herramientas tecnológicas dentro de su solución, es importante que ustedes se hagan estas preguntas para que, sobre todo, eviten construir soluciones digitales desde cero. La sugerencia que damos desde el PNUD es que siempre se adapte y se aproveche las tecnologías ya existentes. Aquí les dejo 4 enlaces que seguramente les va a ser útiles. Tenemos un catálogo de soluciones digitales organizadas en función de las soluciones emblemáticas que da el PNUD. También aquí les dejo con este concepto para que puedan ahondar sobre lo que son los bienes públicos digitales, si es que su solución va a ir en esta línea de promover el conocimiento abierto. Aquí tienen otro catálogo igual de soluciones mapeadas a nivel global. Y finalmente estas guías que les decía antes, que hay que tener ciertos principios que rijan y guíen nuestra reflexión sobre el uso de herramientas tecnológicas. Por último, cuando cierran la parte del testeo, y recuerden que la dinámica entre prototipaje y testeo es un ir y venir de varias iteraciones, se hacen estas preguntas. Si es que su solución es conveniente, quiere decir que atiende un problema de un usuario específico. Si es que es viable, en efecto, tenemos ese financiamiento para esto, tenemos un modelo de negocio para esta solución. Si es que es factible, quiere decir, si es que estamos en la capacidad técnica de desarrollar esto y tenemos el equipo requerido. Y finalmente, si es que esto es sostenible en el tiempo. Estas preguntas tienen que hacerse a medida que vayan haciendo el prototipaje y el testeo para que puedan aterrizar si es que su solución en efecto va a tener una larga vida o más bien está destinada a una falla rápida, lo cual es genial porque así ya aprendieron y saben que eso no va a funcionar para arrancar con otra idea. Es también claro que ustedes tienen que hacer un proceso de monitoreo y evaluación para que puedan aprender sobre su solución en este proceso de prototipaje y testeo. Y para ello es importantísimo que que tengan más bien indicadores que no sean de vanidad, sino que realmente reflejen resultados. Voy a leer solo uno de ellos, un indicador de vanidad. 100 personas tienen cuenta en la aplicación, un indicador que en verdad nos da información para aprender. 100 personas abrieron cuentas y regresaron al menos una vez al mes. Finalmente, cuando ustedes ya tienen sus soluciones prototipadas, como ven aquí en las imágenes, en papelotes, post-its, etcétera, hacen una revisión de pares. Le invitan a cualquier persona de su barrio, su comunidad, su familia, su oficina, mejor si es que es más de uno a la vez, y básicamente corren el prototipaje junto a ellos y van tomando nota de toda la retroalimentación que les dan, sin ustedes explicar el idóneo de su solución. Muchas veces lo que yo he visto es que el usuario dice, no entendí, y quien está prototipando le dice, no, es que no entendiste por qué. No, hay que evitar el explicar por qué el usuario no entendió, no le gustó, no sabe cómo interactuar con la solución, sino más bien tomar nota y profundizar y decirle por qué no entendiste. Y solo escuchar, y básicamente toda esta información nos va a servir para hacer una mejor iteración. Con eso cierro. Muchísimas gracias. Y pues, si es que aún nos queda tiempo, quedo atenta a preguntas de la sala. Te agradecemos mucho, Ana, por la presentación. Ha sido bastante exhaustiva. Lamentablemente no alcanzamos a las preguntas, pero te las hago llegar por correo para que por favor nos ayudes contestando. Les pongo en copia a las personas que estaban interesadas en las preguntas. Y una vez más, muchísimas gracias por haber estado acá y les esperamos en una siguiente. No sé si es que
podemos compartir tu contacto para que las personas puedan escribirte si es que también directamente hay algo. Tal vez, Adriana, si nos quedamos 5 minutos más y alguien que esté en sala tiene preguntas, creo que sería lo mejor, lo más efectivo. Así también queda grabado y pues a disposición de todos más que una relación bilateral. Claro, seguro. Tal vez Entonces, alguien tiene alguna pregunta. parece que no. Nos No. despedimos entonces. Buen día. Muchísimas gracias, Ana. Un buen día, gracias. Chao. Bien, les agradezco mucho por estar acá. Me disculpo por lo que se demoró un poquito. Le doy la bienvenida a Montserrat Villalba. Montserrat Villalba, en cambio, ella es ella está a cargo de esta nueva presentación. Esta presentación tiene que ver con la empresa Algorithmics, quien es son una escuela internacional de programación para niños y jóvenes. Así que esta es una oportunidad fenomenal para ustedes. Es más, ellos tienen su oficina aquí en Ecuador. Ellos ofrecen cursos de programación, de diseño de juegos, desarrollo de sitios web y principalmente está dirigido para estudiantes de 6 a 18 años. Pero nuestra charla los incluye también a los universitarios, a los cuales ellos prepararon su presentación para hoy. Y pues te doy la bienvenida, Montserrat. Muchas gracias por la espera y es toda tuya la sala. Muchas gracias también, gracias Adriana y buen día a todos. Bueno, que nos quedamos poquitos, pero bueno, cualquier intervención, cualquier pregunta, pues me la hacen sin problema. ¿Están viendo mi pantalla quizá? Sí, ese se puede ver. Ya, perfecto. Bueno, empiezo pues con esto que me llama mucho la atención a muchos de los jóvenes ahora, y es justamente el tema de diseño de videojuegos, ¿no? Nosotros somos Algorithmics, como nos decía, sí se pasó la lámina, ¿cierto, Adriana? Sí, sí se pasó la lámina. Perfecto. Somos Algorithmics, como les decía Adriana, somos una escuela internacional especializada en la enseñanza de programación a niños y jóvenes. Nuestro origen es ruso, nosotros nacimos desde el 2016, estamos activos y con una metodología enfocada a la enseñanza pues, de niños y adolescentes, porque no es lo mismo enseñar a un joven que enseñar pues, a un adulto, y es por eso que nos hemos especializado en esta tarea. Estamos en Ecuador desde el 2018, tenemos escuelas en Guayaquil, en Quito, Tumbaco, Ambato, pues sí estamos todavía creciendo y evidentemente ustedes primero felicitaciones por querer inmiscuirse en dar soluciones tecnológicas. Esto es muy valiente de su lado y apoyamos muchísimo desde Algorithmics a todas esas iniciativas tan buenas que seguro tienen. Los cursos que nosotros tenemos nada más a manera informativa, y como les decía Adriana, damos un peso completo desde los 6 años hasta los 18 y enseñamos desde Scratch, desde las bases de Scratch Junior. Empezamos también con programación visual, donde enseñamos Scratch a niños desde los 8 hasta los 10 años. Tenemos cursos de Roblox, donde pues a los chicos se les comienza ya a enseñar cómo crear su propio videojuego, cómo insertar scripts, ya comienzan a aprender del lenguaje de programación, en este caso de Lua, para después ir al siguiente paso, que es desarrollo de videojuegos en Unity. Y el curso pues más robusto a nivel de complejidad, digamos, en ese sentido, es justamente Python, en donde se divide en 2 años por el nivel de complejidad, digámoslo así. Es un lenguaje que seguramente ustedes todos han escuchado hablar al menos. Es muy versátil, es el lenguaje de programación más usado a nivel mundial. Digamos que solo para darles una nota informativa, Facebook, todo lo que es Facebook e Instagram fue desarrollado con lenguaje de programación Python. Entonces, el potencial que tiene el saber este lenguaje de programación es pues muy grande. Y finalmente tenemos el curso de front-end. Nosotros podemos certificar de manera internacional a nuestros estudiantes en conocimientos de programadores juniors en este caso.
Sí, esto es un poquito de lo que quería contarles, un poco de quién soy. Como les dije, soy Montserrat, soy la directora de Algorithmics. Mi field en este sentido es más hacia el marketing y he trabajado más de 10 años en lo que es publicidad, marketing, comunicación, con marcas desde el lado de agencia, con marcas como Coca-Cola, Movistar, Cervecería Nacional, Nestlé. Entonces, yo vengo ahora a hablarles un poco más acerca de esto. ¿Por qué? Porque yo he sentido mucho que en los proyectos tecnológicos quizás se deja de lado esta parte esencial. Es importante, sí, desarrollar un producto que sirva. Me parece que vamos a hacer un complemento muy bueno con la anterior intervención de Ana, porque sí, la idea es tener un producto que dé una solución a una necesidad, pero también la parte importante es poder llegar a mi público objetivo y entender de raíz cuál es la problemática. Eh, y mucho de esto también yo les invito a que todos estos proyectos que ustedes están haciendo tengan un propósito. Porque el momento en que nuestras soluciones tienen un propósito más allá del tema económico, que pues evidentemente es importante, ya comienza a tener otros tintes y la recompensa a nivel emocional también es más importante. Entonces, les invito también a pensar en ese sentido. Y bueno, nadie puede robarse un plan de marketing, pues que no existe. Y es por eso que, sí, que como les decía, es para mí vital que ustedes tengan esto también en su ecuación y en su proyección en su planificación. Y para eso voy a hacer algo muy corto realmente, que es que se hagan 5 preguntas, que pongan todos esos proyectos que ya están encaminados, todas esas ideas que están se han comenzado a trabajar, que las pasen por un testeo de estas 5 preguntas más 1. Estas 5 preguntas más 1 les van a hacer perfilar a sus proyectos para que tengan menos probabilidades de fracasar en cierto sentido, de mejorar y de potencializar todo lo que ya han venido trabajando. Las 5 preguntas son básicas: el qué, el cómo, el cuándo, dónde y principalmente a quién. Y todas estas preguntas se basan en el por qué. Y por eso les decía que vamos muy de la mano con Ana, porque también les vengo a contar algo en este sentido. Y empezando en el por qué. Aquí nos planteamos esta pregunta de qué necesidad quiero cubrir. Quiero entender qué necesidad he visto, he identificado, y para ello es algo muy importante que pues a las nuevas generaciones nos toca un poquito desconectarnos y comenzar a mirar, ir a la calle, ir a la tienda, en el lugar que estamos en un restaurante, si estamos en el bus, estamos en el metro, observar qué está pasando a mi alrededor, escuchar cuáles son los problemas de la que la gente está hablando y en este sentido comenzarnos a empapar, porque los problemas, evidentemente las necesidades las tenemos pues muy, muy alrededor, pero el momento en que salimos de esta burbuja quizá donde estamos nosotros y nos exponemos a otros ambientes, voy a la tienda, qué necesidad veo que tiene el tendero, a la panadería o voy a hacer una compra en el transporte público, comienzo a identificar múltiples necesidades en las que yo puedo ser alguien que pueda solventar. Entonces, una vez que identifico una necesidad que me interesaría solventar, comienzo a conversar. Converso con la persona de la tienda, mire, yo he visto que aquí este producto se le está caducando, ¿usted cómo hace para poder identificar cada cuánto tiene que pedirlo? Me estoy inventando, evidentemente. Es importante conversar con nuestro público objetivo, con la persona que tiene la necesidad, y cuando tenemos algo ya más certero, investigar. Porque como decía Ana, hay muchas soluciones que ya están dadas, ha habido muchos inventos, esta es la era de los inventos y muchas cosas ya han sido desarrolladas. Sin embargo, ¿cómo podemos mejorar eso? O quizá ya existe una solución, está patentada y yo tengo una manera en que cómo potencializar eso, puedo asociarme para hacerlo más relevante. Entonces, es importante investigar. Y en este sentido, perdón, viene ya el tema del qué. Yo identifico eso y digo qué. ¿Cuál es el producto o servicio que voy a ofrecer? ¿Existe una solución similar? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Cuál va a ser mi diferencial? Si yo vi que hay competencia que ofrece quizá lo mismo que yo estoy proponiendo, pero ¿cuál es mi diferencial para que me lo elijan a mí? ¿Cuál es la propuesta de valor que yo estoy dando? Y sobre todo, ¿a quién? Hay que entender muchísimo a quién me estoy dirigiendo. ¿Cuál es mi grupo objetivo a manera demográfica y psicográfica? Y vamos a ver esto a más profundidad después.
Una vez que tenemos esto, pues un poco más armado, entendemos que la necesidad viene de las personas a las que voy a dirigirme. Ellos me van a decir cuáles son sus puntos de dolor, qué les está haciendo falta, cómo buscan una solución, en qué sentido. Yo, desde mi expertise, en este caso tecnológico, comienzo a plantear una solución que yo pueda llegar a donde ellos. Y de ahí, posteriormente, ahorita voy a dar justamente unos ejemplos de productos que han salido sin que hayan tenido el éxito que se esperaba. El primero que ustedes ven son los Google Glass. Sí, evidentemente fue creado por Google. Son unas gafas para poder realizar llamadas, ver temas de georreferenciación, mapeo y demás, pero no tuvo el éxito que ellos esperaban porque quizá no conocieron bien al público ni a quién se estaban dirigiendo. Salió al mercado, la gente comenzó a decir que no era algo cómodo, que no le veían mucho aporte y pues es un producto que pues tuvo un éxito primero y de ahí pues ya se dejó de producir. Lo mismo pasó con Segway, que son estos como, estas como scooters, digámoslo así, que tuvieron mucho potencial, pero tuvieron precios demasiado elevados. La gente no llegó a entender para qué servía, o sea, dónde lo puedo ocupar. Fue muy difícil penetrar al mercado y de la misma manera dejó de producirse. Y otro, pues, producto un poco más, pues, que quizás si hay mujeres aquí, más con mujeres conectadas, pues nos podemos identificar con que, pues, no es muy agradable tener un chapstick de Cheetos, ¿no? ¿Quién quiere oler a queso todo el día? No, no hace sentido. Y es un producto que también fracasó por no conocer a nuestro público objetivo. Entonces, esa es la parte fundamental y es el mensaje que yo principal que les vengo a dejar, conocer a quién vamos a llegar, quién va a usar nuestro producto, muchas veces tenemos dos tipos de cliente, el que compra y el usuario. Y esto pasa mucho en temas, por ejemplo, educativos como el nuestro. El usuario es el estudiante, pero quien lo compra es el papá. Entonces tenemos que saber cómo llegar a ambos públicos, a ambas audiencias. Y aquí les hago un ejemplo. El ejemplo, él pues es un señor, pongamos un nombre, se va a llamar Andrés, que tiene muchos problemas para dormir, ¿no? No descansa es suficiente en la noche y el motivo principal es el estrés. Él es una persona que trabaja muchísimo, está muy estresado y parece que el estrés es un tema muy de la modernidad. Nos pasa a muchas personas que no tenemos estrés, no podemos conciliar el sueño y eso le hace que su día a día sea muy complejo porque no puede rendir lo mismo y ha tomado varias posibles soluciones, medicamentos, temas naturales y demás, pero no encuentra una solución que se adapte a lo que él la situación que le está pasando y ese hemos identificado como el problema, ¿no? El momento en que ya tenemos una idea, comienzo nuevamente a observar, yo veo que él llega cansado, le escucho que habla con la gente de la oficina, que no ha podido descansar bien, que el estrés lo tiene muy pues complicado, me siento a conversar con él, le digo, mira, pero ¿qué soluciones has tomado? ¿Cómo has hecho para tratar de solventar este problema? Y me ha contado pues mucho de lo que él ha hecho, ha pasado por varios médicos y pues no ha logrado todavía solucionar este problema. Y de ahí yo me voy a investigar. Entonces comienzo a investigar si este es un problema puntual, porque hay también que diferenciar eso. A veces puede que sea un problema puntual que no involucra a muchas personas o que no afecta a muchas personas y que realmente pues no va a ser sostenible ni a largo plazo porque pues es un grupo muy reducido al que yo podría llegar. Entonces comienzo a investigar si este es un problema común y con qué me encuentro. Me encuentro que con aproximadamente el 50% de los adultos experimentan situaciones de insomnio debido al estrés. Esto hablamos de 4 billones de personas a nivel mundial. Nuevamente, el estrés es una situación que afecta, es digamos, enfermedad o la situación que hoy por hoy afecta a muchas personas. Entonces ya sé que es un problema que padecen varias personas, que es un problema al que yo puedo resolver y comienzo a ver cómo poder resolver desde mi lado tecnológico. Tengo una necesidad. ¿Cuál es la necesidad puntual? Necesito descansar, dormir y tener un sueño reparador, ¿cierto? Esta necesidad viene del quién, a quién me está dirigido mi producto. ¿Cuál es la solución? Esto es totalmente inventado, me lo dio inventando ChatGPT.
voy a inventarme una diadema de monitoreo cerebral para personalizar y guiar el sueño hacia un verdadero descanso. Yo con mis habilidades digitales, sé de programación, entonces voy a hacer esta diadema para que supla esta necesidad que ya vi, identifiqué y probé que existe y pues padece mucha gente que puede ser mi público objetivo. El que evidentemente es un producto, es una diadema que te ayuda a que tu sueño sea guiado y te permite descansar un poco librándote de este estrés. Esta segunda parte es súper importante y también les invito a que hagan este ejercicio, el entender a quién. Y por eso les decía, la parte principal de esta charla que estoy compartiendo con ustedes es que ustedes puedan entender muy bien cuál va a ser su público objetivo. En este caso, construimos un buyer persona, como se lo llama. Es Julio, es una persona creativa que busca descanso reparador. Él está entre los 25 y 40 años, trabaja en el área legal, tiene ingresos medios altos, tiene disposición para invertir en tecnología para que mejore su productividad. Vive en Nueva York. ¿Por qué? Yo investigué que las ciudades donde más se concentra la gente que padece de este problema de estrés, de insomnio por estrés, es en las grandes ciudades. Hablamos de Nueva York, hablamos de Taiwán. Entonces son esos lugares a los que yo quiero llegar con mi producto porque sé que va a haber mucha más demanda ahí. Esto está bien a manera demográfica, pero tenemos que pasar al siguiente nivel, que es entender el problema o entender a nuestro buyer persona de manera psicográfica. Sus valores, en este caso que él busca equilibrio entre la productividad y el bienestar, cree en la innovación y cree que la tecnología le puede ayudar a maximizar su potencial. En cuanto a metas, él quiere resolver bloqueos por falta de descanso, quiere aprovechar al máximo su tiempo de sueño y generar ideas disruptivas para su trabajo. En cuanto a los intereses, él ha hecho meditación, como les dije, ha probado un montón de cosas, meditación, le gusta el tema de la tecnología wearable y tiene una creatividad muy afilada y aplicada para su profesión. En cuanto a sus preocupaciones, él quiere garantizar que el dispositivo primero sea seguro, evidentemente, que sea fácil de usar, que sea compatible con su rutina, porque no queremos pues un aparato que me impida dormir lo poco que duermo. Perdón. Entonces, de manera psicográfica, yo entiendo quién es y también analizo cuál es su comportamiento. En este sentido, él usa aplicaciones que les ayudan a bajar los niveles de estrés, usa mucho el tema de música para relajarse, para organizar sus ideas, sigue podcasts de creatividad, sigue podcasts que le ayuden también en su tema profesional, asiste a talleres, eventos relacionados evidentemente con el área legal que él pertenece. Entonces ya voy teniendo una idea y delineando cuál es mi buyer persona. Disculpen. Una vez que yo tengo el por qué, ya tengo muy bien mapeado el por qué, tengo muy mapeado el qué, cuál va a ser mi solución y tengo muy bien definido cuál va a ser mi público objetivo, ya comienzo con otras preguntas no de menor importancia, pero ya tengo mi base lista y lo demás va a ser consecutivo, ¿sí? Deme unos segundos que me atoré. Perdón, regresé. Ok, entonces las siguientes preguntas es del cómo. ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Qué necesito? Necesito primero entender si voy a importar esta tecnología, si voy a crear este software, cómo va a manejarse con una aplicación con el celular, entender muy bien cómo esto tiene que funcionar. ¿Qué recursos voy a necesitar a nivel económico, a nivel humano, a nivel de tiempo? ¿Cómo va a llegar esto a mi audiencia? ¿Cómo esto lo voy a comercializar? ¿No? Entonces, son estas preguntas que yo tengo que comenzarles a dar también tiempo y energía para poderlas responder. ¿Cuándo este producto puede ser vendido? Es un producto o servicio que se usa por temporadas. No sé, se habla justamente de la época navideña, quizá hay productos que son netamente por temporadas, o mi producto es algo que puede ser comprado con frecuencia. Si yo compro esta diadema para que me ayude a dormir, pues va a ser una compra, pero ¿cómo yo hago que
cosas adicionales puedan ser compradas después, puede hacer updates para la aplicación, hacer mejoras y en este sentido yo tener como un plan a mediano plazo de cómo esto va a funcionar para, pues, evidentemente, de manera financiera pueda ser más rentable. ¿Dónde está mi mercado potencial? Como les decía, si yo me imagino a Julio, que era nuestro buyer personal, está en Nueva York, entonces ese es mi mercado potencial. ¿Cómo voy a hacer llegar el producto allá? ¿Voy a venderlo online? ¿Voy a tener una tienda física? ¿Voy a estar en exposiciones? ¿Cómo yo voy a hacer que este producto sea reconocido? ¿Sí? Esto, pues, es a manera general un poco lo que les quería contar. Evidentemente, por tiempos también lo he hecho mucho más corto. Sin embargo, bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Todos estamos No por el ok. momento. Sí, todos estamos ok. Perfecto. Y, y bueno, como les decía, una vez que tenemos mapeado todo esto, lo que yo les doy como recomendación general a todos los que aún están conectados, es que tengamos un objetivo con un plan de acción. Muchas veces vamos como trabajando de manera muy desordenada quizá, o no planificada, no sistemática, lo cual no nos hace tener nuestra meta bien clara. El momento en que nosotros no tenemos la meta clara, comenzamos a desviarnos de nuestro objetivo principal y es mucho más tardío el poderlo conseguir. Después, generar experiencias para aprender. A ustedes que son estudiantes de colegio o también de universidad, es importante que comiencen a involucrarse en la industria en la que ustedes quieren trabajar. Por ejemplo, yo, no sé, soy ingeniera en software y estoy estudiando para ingeniería en software y quiero trabajar en Google. Mucha gente de esta profesión es su sueño y está perfecto. Pero, ¿qué pasos debo hacer para llegar hasta allá? Entonces, tengo que prepararme en idiomas, tengo que aprender de estas cosas específicas, tengo que sacar las certificaciones de Google. ¿Cómo me preparo para llegar hasta allá? Siempre ampliar tu red de networking. Esto es vital porque cuando uno comienza a emprender o cuando uno tiene, pues, la idea de poder hacer algo más, una empresa propia, el hecho de que tú te conozcas con gente de diferentes industrias, de diferentes áreas, te va a ayudar para poder en algún momento comenzar a hacer conexiones y que puedan ayudarte en tu proyecto. Buscar ayuda. No tengamos pena de buscar ayuda. Nos pasa mucha gente que queremos emprender, que nos da quizá vergüenza, no queremos, somos tímidos, pero no está nada mal en pedir ayuda. Si no te pueden dar, no pasa nada, buscas a otra persona que te pueda ayudar, pero es importante el no estar solos tratando de resolver algo que no podemos, sino rodearnos de gente que pueda aportarnos en ese sentido y siempre no dejar de intentar, porque cuando hacemos proyectos, muchas veces los proyectos no salen a la primera vez, y esto lo hemos vivido muchos cuando nos involucramos con la programación, no salen a la primera, y el hecho de que sigamos intentando y sigamos mejorando lo que hemos hecho, pues nos va a dar el éxito de manera eh, eventual, ¿sí? Y un poco Y les dejo una con esta frase. pregunta, Dime. antes de cerrar, hay una pregunta, dice, ¿qué herramientas me recomienda para llegar a mis usuarios objetivos para testear el prototipado para un device? ¿Y qué recomendación tendría para prototipar un dispositivo como una cocina? Adicional, ¿qué libro o fuentes recomienda para aprender de esto? Perfecto, mira. Número uno, la ideal sería que tú testes tu producto o tu prototipo en tu grupo objetivo, ojalá el grupo objetivo más alineado al que tú quieres llegar. Porque sí, quizá si es una cocina como tú me cuentas, puedes probar con tu mamá, pero quizá no es el grupo objetivo que tú quieres llegar. Entonces, trata de buscar en tu alrededor eh, gente que se alinea al buyer persona que tú construiste, que más se parezca, y con estas personas tú puedes llegar con tu producto y que te ayuden a testearlo.
puedes usar las redes sociales, la red de amistades en este punto, si todavía no tienes redes pues, laborales en tus redes sociales, comenzar a pedir ayuda en este sentido. Digamos, ahora la tecnología nos ayuda tanto en poder generar relaciones, incluso fuera de los límites nacionales, digámoslo así, que pues tenemos que usarlos a nuestro favor, ¿sí? Y en cuanto, esto sería lo que te puedo un poco comentar a nivel de cómo buscar en quién prototipar. Esa sería mi recomendación. Y Tengo, dale, dale. no, tranquilo, dime tú. Es que faltaba qué libros o fuentes recomienda. ¿Libros o fuentes para testear? ¿Para qué era? Perdóname. Para aprender el testeo, sí, para el Ya. testeo de prototipados. Mira, en este sentido, mucho te puede ayudar Desde ChatGPT cubierto. tú le pides bibliografía y Gracias. ChatGPT te lo da. Te Yo no he trabajado en ese campo de prototipar, no lo he trabajado, entonces no te puedo dar una recomendación en ese sentido, pero evidentemente la tecnología y el acceso a la tecnología es a un clic, entonces puedes comenzar a pedir recomendaciones de bibliografía evidentemente probada, porque ChatGPT también tiene sus alucinaciones que todos sabemos y no deberías tomarlo como una fuente única. Entonces, que te dé bibliografía y a partir de ahí tú puedes comenzar a investigar. El momento en que nosotros comenzamos a nutrirnos de información, y más aún en el campo tecnológico, es un tema de aprender a diario. Entonces, tenemos que leer mucho, revisar mucha información, papers de profesionales en el área en que estamos interesados. No dejemos tampoco de aprender y de investigar. Esa sería también otra recomendación que te puedo dar en este sentido y te va a guiar en este prototipado que tú estás pidiendo la sugerencia. Tengo otra Bueno, consulta, dice, claro. ¿cómo generar confianza en sus servicios educativos, especialmente para padres que no tienen experiencia en tecnología? Muy, muy buena tu pregunta porque eso es pues, lo que yo he hecho ahora con Algorithmics. Digamos que el primer punto es exponer quién eres tú, de manera muy honesta, exponer a qué se dedica tu escuela, cómo es que es tu metodología, por qué es tu valía a nivel de currículum. Nosotros, por ejemplo, en Algorithmics, nuestro currículum ha sido aprobado a nivel internacional. Hemos hecho alianzas con universidades locales para que puedan ser nuestros cursos de Python específicamente rivalidados como materia dentro de la universidad. Y todas esas son credenciales que te ayudan a poder certificar de alguna manera o soportar que lo que tú estás enseñando tiene su sustento. Ahora existen pues varias escuelas, puedes estudiar de manera online y demás, pero el hecho de que tú tengas una escuela física donde puedas recibir de manera presencial la educación y que sea reconocida por universidades locales, sin duda eso también es un punto muy importante y sobre todo el hablar y conversar, entender por qué esos padres de familia tienen cierto temor o quizás por desconocimiento, tratarles de introducir en palabras sencillas de qué se trata este mundo de la programación y todo el potencial futuro que tiene, futuro y presente, evidentemente, para que ellos entiendan la importante que es el darle estas herramientas tecnológicas ahora a sus hijos, ¿sí? Tengo otra más. Claro. ¿Qué herramientas digitales considera esenciales para gestionar campañas de marketing? Mira, mucho nuevamente, todo nos lleva al mismo punto. ¿Cuál es tu buyer persona? Si yo tengo un B2B, un business to business, realmente poco podría hacer yo en Meta, en Facebook o en Instagram. Es poco quizá lo que podría hacer. Mi potencial tiene que estar dirigido a LinkedIn, por ejemplo, a involucrarme en congresos, en seminarios donde esté mi público objetivo. Entonces, nuevamente, todo parte de tu buyer persona. Si para ahí definir qué herramienta es. Pues ahora está muy, muy, muy de moda y supongo que se va a mantener el tema de TikTok. Es ahora algo que
todos están usando, el porcentaje de visualizaciones es altísimo, la cantidad de tiempo que la gente dedica pues al ver este contenido es muy alto, ha superado ya por años a Facebook y a Instagram y también a YouTube. Entonces, el hecho de poder estar atento a las nuevas tendencias, al trabajar contenido de valor, sabiendo quién es mi público objetivo. Si yo me voy a dirigir a papás, yo no puedo llegar con un discurso muy relajado o con palabras que quizás no me vayan a entender porque son palabras que usan los jóvenes. En cambio, si voy a dirigirme a jóvenes, tengo que ser mucho más amigable, mucho más empático. Entonces, la base de todo es tu grupo objetivo. Nunca hay que perder eso de nuestra mente. Y finalmente dice, ¿qué consejo le daría a alguien que está empezando un proyecto para captar su primer grupo de clientes? Ya, depende mucho el proyecto. Si es un proyecto que tú lo puedes manejar online, si tiene que ser presencial. Creo que ahora más que nunca el hecho de la patada acelerada que nos dio la pandemia cuando sucedió hacia el poder consumir y poder comprar de manera online, nos ha ahorrado muchos años a nivel de crecimiento en ese sentido en el e-commerce. Mi recomendación sería, si tu producto puede venderse de manera online, debería ser tu primer paso. Mantener una tienda física siempre te va a implicar costos mucho más altos. Vas a tener que cerrar el fin de semana, en las noches. La tienda virtual pues está abierta 24/7. Implementar un WhatsApp Business, no olvidarnos. Y nuevamente depende mucho del giro de tu negocio, pero hablando de mi experiencia en Algorithmics, no olvidarnos de que estamos tratando con personas. Entonces, el momento en que nosotros tratamos con personas, es importante generar la confianza, hacer una llamada, pedir un espacio para hablar, porque es la manera en que tú comienzas a hacer conexiones a largo plazo, a explicarte de qué se trata tu producto, a comentar cuáles son los beneficios y evidentemente a tratar de que se convierta en un cliente sabiendo lo que tú ofreces, no netamente por mensaje, y eso es mucho que nuestras generaciones hemos estado acostumbradas todo por WhatsApp, y no siempre es la manera que llegas a toda la gente. Hay gente que le gusta, hay gente que cree más en la gente que le habla, en tener una cara al frente, un nombre. Entonces, hay que entender cuál es tu público objetivo, cuál es la mejor manera de llegar a ellos para poder llegar de la mejor manera en que tu producto sea aceptado. Muchísimas gracias, Montserrat. Ha sido realmente muy interesante lo que has dicho. Te agradecemos muchísimo en nombre del Ministerio de Telecomunicaciones, en nombre de los que ven ahora este video y los que van a ver, porque se va a subir en la plataforma, en la página web. Y entonces, una vez más, muchísimas gracias y a las órdenes, cualquier cosita. Y Claro que sí. ¿qué más? Muchas Ya. gracias. Igual un abrazo a todos por estar aquí. Chao. Gracias, Montserrat. Gusto, chao. Les agradezco muchísimo por haber estado en estas charlas. Voy a continuar ahora compartiéndoles a ustedes los contactos de todos los expositores para que si existe alguna duda, les escriban. Lo pondré en el chat para que tengan acceso todos. Una vez más, muchísimas gracias. Y como en nombre del Ministerio de Telecomunicaciones y a nombre mío también, cualquier inquietud o alguna cosa que necesiten, estamos a las órdenes. Tengan una linda tarde. Buen día. Hasta luego.